En relación al dibujo, al trabajo práctico número 4, donde nosotros trabajábamos sobre la configuración, es decir, los trazos que materializan esa forma, se podría decir. Vamos a aclarar esto antes. Hay una serie de líneas que son líneas imaginarias, líneas virtuales, ¿sí? Como por ejemplo la dirección, como pueden ser también el horizonte o las fugas, las líneas de fuga, o también mismo los ejes mayor y menor, son líneas imaginarias, no están en el objeto, ¿sí? Son imaginarias. Y nosotros las aplicamos a la forma que vemos. Las usamos como referencia en vínculo con nuestra vertical y horizontal de la hoja. Por ejemplo, la dirección, tenemos en el ángulo que forman con la vertical horizontal de la hoja, es el ángulo que forman con la vertical horizontal que nosotros podemos proyectar también imaginariamente frente al objeto, y esa relación nos permite trasladar las medidas, ¿sí? Entonces, acá hay líneas como todas estas de que estamos hablando, que estoy hablando, que son líneas imaginarias, virtuales, auxiliares, que no existen en la realidad. Y después están las líneas físicas, que son los trazos, que es como yo materializo esa forma. Bueno, entonces, en el ejercicio 4, nosotros lo que hacemos es modificar. Algunos alumnos, siempre todos los años, nos dicen deformar. Sería así. No están del todo equivocados, porque en realidad es modificar la forma. O sea, a partir de una representación, podría ser esta, y modificar la forma, ¿sí? Entonces sería de alguna manera deformar, ¿sí? Pero el concepto no es solo deformar, sino también, o más, me parece a mí, es más cercano al de transformar, o al de buscar la forma, ¿sí? Porque no es deformar en cualquier sentido, sino es buscar trazos nuevos, pero que sigan reflejando ese carácter de la forma inicial que hablábamos al principio. Entonces, una cosa que habría también que aclarar para este trabajo es que las líneas tienen un carácter, ¿sí? Por ejemplo, sí, hay las líneas que no tienen carácter son las rectas. Una recta no tiene carácter. ¿Por qué? Porque coincide con su dirección, absolutamente. Entonces, entre línea imaginaria y trazo hay una identidad. No tiene la recta no tiene carácter. Cuando yo digo recta, ustedes todos saben a qué me refiero. Es la menor distancia entre dos puntos. Entonces no hay forma, no hay tipos de recta. Solamente hay tipos de trazos. Pueden ser con distintos materiales, más rápidos, pero no hay distintas rectas. Siempre las rectas son todas iguales. En cambio, las curvas, yo puedo hacer una curva así, o puedo hacer una curva así. Son dos tipos de curvas. Estas curvas, o puede ser así. Además de tamaño, en este caso, bueno, estas curvas tienen una dirección. Esta curva tiene esta dirección. No está inscripta sobre esa dirección. Las direcciones son líneas rectas imaginarias. Pero sí tiene, lo que diferencia esta curva de otras es su carácter. Tiene una mayor, que sería esta, que va de punto a punto desde su inicio, de su origen hasta su final. Pero es una recta, ese es su eje mayor. Y también esta curva tiene su menor, que es perpendicular a esa mayor, un eje menor, ¿sí? Entonces, esa relación, esa tensión del arco que forma la curva, a eso lo llamamos carácter. En este ejercicio número 4, yo sustituyo los trazos de la representación original por trazos nuevos. Estoy transformando esos trazos en otro tipo de trazos, de acuerdo a algunas reglas. Por ejemplo, la regla de la simetría. Sí, en este caso, aquí, en la representación original, por ejemplo, puedo tener como un atisbo así de simetría en esta zona del cabo. Entonces, yo en la transformación, en el dibujo nuevo que hago, cambio el carácter de las curvas
que forman esa simetría. Entonces, de un lado hago una curva más pronunciada y del otro lado una curva menos pronunciada, con lo que rompo esa simetría. Pero lo que sí mantengo en la totalidad es el carácter de la forma. El cabo sigue teniendo la longitud y sigue teniendo su menor, sigue teniendo su mayor y su menor correctas, ¿sí? Lo mismo con el cabezal. Se mantiene el carácter, su mayor y su menor. Más allá de que aquí hay simetrías, yo no repito esa instancia acá, sino que rompo con curvas de distinta característica. Entonces, lo que pedimos es, o este ejercicio, deberíamos tratar de buscar variantes a este objeto, a la representación de este objeto inicial, variantes sutiles. Donde se siga pudiendo leer la forma original, donde siga habiendo alguna continuidad con la forma original, ¿sí? Una cosa más, en el ejercicio, en la guía, yo aclaraba que se podía trabajar con acá hay algunos ejemplos, ¿no? de modificación, ¿no? A partir de esa representación, por ejemplo. Aquí hay otro más sintético. ¿Qué significa más sintético? Que usé menos líneas, menos trazos para expresar lo que acá me lleva varias formas, ¿no? Acá usé menos trazos, ¿sí? O los trazos eran como más sintéticos y sintetizan mayor cantidad de formas. Pero, bueno, les decía que en el ejercicio explicaba que se podía usar un papel vegetal, que es difícil que ustedes tengan tal vez en este momento, pero ustedes podrían llegar a usar, por ejemplo, el vidrio y calcar a través del vidrio. Pero bueno, aquí, por ejemplo, se podrían realizar estas operaciones, ¿no? Trabajar sobre una transparencia. Bueno, esto para que lo vean, ¿sí? Mantuve el carácter. Acá no tengo un papel suficientemente largo como para hacer toda la forma, pero mantuve el carácter de esta forma y lo trasladé, lo transformé modificando los trazos, ¿sí? Bueno, por ahora es esto nada más. La semana que viene seguramente me estaré comunicando con ustedes a través de mails el lunes o martes de la semana que viene, porque tengo la intención de el jueves próximo hacer una clase sincrónica. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, les agradezco la paciencia de estar acá todavía mirándome. Gracias, hasta la próxima.